Cuando se incorpore. Hola a la gente que se nos está uniendo. A Bernardo conectándose. Hola a todos los que están llegando después de almuerzo. Espero que ya todos estén comidos en su casa, resguardados. Hola, Bernie. Hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Se llama el corte COVID. Aquí a esperar a que la gente se nos una. Para gente súper querida que se está sumando. Todos tus fans. Ahí por ahí vi a mi madre, mi socio Jonathan. Siempre es un clásico que hablamos de repensar la ciudad, ciudades inteligentes, tecnología, y la tecnología nos falla. Pero aquí vamos. Miren, bueno, yo hoy aprovecho que ya estamos pegando ya los 30 seguidores que se han conectado a este live. Hoy tenemos en esta serie de encuentros live que estamos haciendo bajo el marco, bajo el nombre, el hashtag de Repensando la Ciudad, que estamos organizando desde Vico. Hoy tengo un gran amigo que me acompaña, Bernardo y yo, un poquito. Estefanía fue la madrina de mi boda. Y bueno, en este año que nos hemos conocido desde ese momento, creo que hemos hecho muchísima conexión y sinergia pensando en todas estas cosas que tienen que ver no solo con nuestros negocios, sino como con esa realidad urbana. Bernardo viene además con una historia creo que espectacular, porque de haber estado en el mundo de las finanzas corporativas y en Nueva York, creo que era donde vivías antes, tú sabes, en el investment banking, tomó esa decisión de irse a estos mercados emergentes nuestros y arriesgar quizás un futuro prometedor en Wall Street, y más bien dedicarse a emprender en estos mercados que tanto lo necesitan y que además la capacidad de innovar y de transformar esos entornos pues nos invita a tomar ese tipo de riesgos. A veces no salen bien, pero en este caso creo que ha sido un camino de muchísimo éxito y crecimiento. Y bueno, y este año además Bernardo se unió al grupo que tenemos de los venezolanos Young Global Leaders del Foro Económico Mundial, y eso nos llena de muchísimo orgullo porque, bueno, es un súper representante. Bernardo, bienvenido. Gracias, Juan. Bueno, ahí me hiciste una introducción espectacular. Muchas gracias. Para contarles a los seguidores tuyos, míos, a toda la gente que está con nosotros el día de hoy, efectivamente, yo soy de Venezuela, tengo en Colombia ya viviendo 9 años. Originalmente me fui de Venezuela en el 2005, 2006. Quiero asegurarme de que me escuchan bien todos. Creo que sí. ¿Sí? Ok, perfecto, buenísimo. Como tú bien dices, empecé mi carrera trabajando en Morgan Stanley. Estuve trabajando durante la crisis financiera en Estados Unidos, los años duros allá de 2009, 2010, 2011. Y en el 2011 tomé la decisión a finales de año, que como tú bien dices, quería regresar a este mundo de Latinoamérica y emprender y hacer algo completamente distinto, y tomé la decisión de meterme en el mundo inmobiliario. A principios del 2012 me vine para Colombia, y estando aquí me uní a un fondo que en ese momento se llamaba Terranum Capital, y el fondo se enfocaba principalmente en el desarrollo e inversión de viviendas de interés social en toda la región, principalmente Colombia, Perú y México. Y estuve con ellos más o menos unos 3 años, desarrollamos aproximadamente 15.000 viviendas, y en el 2016 tomé la decisión espectacular de independizarme y montar mi empresa junto con mi socio Jonathan, que está hoy aquí. Está por acá, ahí lo vi que se conectó. Está por ahí. Johnny, hola. Y de verdad que los últimos 4 años han sido un camino espectacular en todo sentido. Cuando decidimos montar la empresa, queríamos enfocarnos en desarrollar proyectos inmobiliarios distintos a lo tradicional. No queríamos entrar a competirle a las constructoras grandes,
sino de verdad poder hacer unos proyectos que se enfoquen en nichos de mercado y que atiendan necesidades reales que están hoy en día en el día a día de todos. ¿Okay? Claro. Entonces la verdad que ha sido un camino espectacular y bueno, la situación que estamos viviendo hoy como empresa y como sociedad, por supuesto que es una situación dificilísima, y creo que la charla de hoy justamente va a tocar muchos puntos de eso. ¿Y sabes qué pasa? Si nos ponemos a ver, realmente el causante eres tú. O sea, crisis financiera en 2008, estabas en Morgan Stanley, te vas a Colombia, vienes raíces y viene el COVID-19. Duro el tema, pero ¿sabes qué? Yo creo que vamos a salir todos reinventados de esto, va a ser una experiencia única para todos. Yo entiendo el miedo que vive la gente. Es una situación única en el mundo, ¿sabes por qué? Porque es la primera vez que nos toca vivirlos a todos. Todo el mundo está viviendo esto. O sea, esto no es un terremoto en un país que solamente afecta a un país y el resto del mundo está pendiente o algo más. No, esto es una crisis que está sucediendo en todos los países del mundo y por primera vez como mundo entero tenemos que juntarnos y ver cómo salir juntos de esto, ¿no? Entonces yo creo que además, especialmente para este tema que vamos a tocar hoy, para aquellos que se nos están uniendo en los últimos minutos, antes de que entremos como en la carne, en la sustancia de la conversación, hoy vamos a hablar justamente de eso, del negocio de bienes raíces y su impacto en el futuro de la ciudad, pero creo que una de las cosas significativas es que esto es algo que va a cambiar la industria de bienes raíces a nivel mundial. No es algo que, como dices tú, Bernardo, es solo de uno de los países que vivió una crisis, ¿no? Esto es algo que a nivel mundial y para todas las ciudades va a cambiar la dinámica del mercado y sin duda eso nos invita a repensar cómo es que vamos a atender esas necesidades del futuro. No sé si comenzamos aprovechando que tenemos ya ahí los 10 minutos y seguro bueno, ya 50 personas que se han sumado y que siguen uniéndose a la conversación, ya empezar a entrar un poquito en esa materia, ¿no? Cuéntanos cómo estás viendo hoy. Yo creo que a todos los que estamos acá nos interesa, bien porque somos dueños de propiedad de nuestro hogar o estamos alquilados en un escenario y ese alquiler puede terminar viéndose modificado, impactado a futuro desde el punto de vista del mercado o porque trabajamos en algo del entorno urbano y todo el tema inmobiliario, sea para nuestros negocios o nuestra vida personal, se va a ver impactada. ¿Cómo estás viendo tú que afecta esta circunstancia del COVID-19 al mercado inmobiliario? ¿Aló, me escuchas? Sí, ahora sí, te habíamos perdido un segundito. ¿Ahora sí? Ok, perfecto, sorry. Si sigue pasando, voy a ver si me cambio para otra parte dentro de la casa. No hay pero momento. Estoy en vivo, muchachos, estoy en vivo. Ok, perfecto, buenísimo. Estoy en vivo. Entonces, lo que les decía era que lo más importante es, primero que todo, entender lo que significa la construcción y lo que representa la construcción para el PIB de un país y para el crecimiento de un país. En la región en general, más o menos la construcción como sector representa entre el 6 al 8% del PIB de un país, lo cual lo convierte en uno de los sectores más importantes. No solamente porque la construcción emplea directa o indirectamente a millones de personas, sino que también es un sector que compra mucha materia prima, hierro, acero, cemento, maquinaria. Entonces, por supuesto que el golpe en este momento es durísimo para empresas, para familias y también para los bancos locales, los cuales tienen colocados créditos de construcción, créditos hipotecarios. Entonces, entender primero que la construcción per se no es solamente lo que la gente se imagina que es alguien construyendo un edificio, un centro comercial, abarca una cantidad de sectores de la economía que se ven afectados por todo esto. Una de las industrias que más empleo genera en el mundo. Correcto, una de las industrias que más genera, exactamente, así es. Y además de esto, más allá de todo el golpe, digamos, en la parte de construcción, de proyectos nuevos, economía, vienen también los impactos que está teniendo esto en los usos particulares dentro del sector inmobiliario. Me refiero a temas residenciales, hotelería, oficinas y comercio. Me gustaría tocar un poquito en cada uno de esos puntos porque creo que son bastante importantes, ¿no? El primero es el tema residencial. Yo quisiera compartir unas láminas, unas diapositivas aquí, pero la verdad que mi conocimiento tecnológico no es el mejor. Compartiendo un filtro que te tiene en las carchas de bendecido y afortunado, que
queda muy bien en esta circunstancia. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, si no lo puedo hacer, sigo hablándoles y listo, porque creo que aquí no veo dónde se hace. ¿Ok? Eso, pero yo bueno. sí lo veo aquí como las levanto de las que tengo. Perfecto, Por aquí hay varios comentarios diciendo que todos quieren que te vuelvas a poner el filtro de las escarchas. No va a ser posible, muchachos. Poco a poco. Ay, ay, ay. Aprendiendo. Eso. Okay. Entonces, mira, el primer tema importantísimo es entender el impacto que está teniendo esto en el sector residencial. Lo que estamos viendo hoy en día en la empresa nuestra y en el sector en general es que hay una pausa y desaceleración absoluta en la venta de proyectos actuales, sean proyectos nuevos, proyectos por salir a ventas, proyectos en planos. Se ha pausado por completo. ¿Y a qué se debe eso? Principalmente a que comprar una vivienda es un compromiso de capital para cualquier persona extremadamente alto. Entonces, dada la situación hoy en día de que las personas, muchas no están trabajando, no están recibiendo ingresos, no es una posibilidad. Y además de eso, cuando las personas se obligan a encerrarse en sus casas y empezar a ahorrar dinero, y está todo el tema de la incertidumbre, porque el gran problema aquí no es que te digan enciérrate en tu casa un mes o 2 meses. Aquí el problema es la incertidumbre, el no saber si vas a estar encerrado en tu casa 1, 2, 6 o 12 meses. El no saber cuándo termina, que al final genera una serie de distorsiones tanto en las decisiones de la persona económicas como también de la industria en general. Absolutamente. Entonces, ¿qué hace eso? Automáticamente hace que la gente reorganice las prioridades en sus ingresos, ¿no? Por otro lado, los alquileres residenciales también están teniendo moras en pago. Hay muchas personas que no pueden pagar sus alquileres y eso a su vez significa que los propietarios no reciben esas rentas y todo se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Y hay países, por ejemplo, como Venezuela o España, donde es un tema supremamente complejo, porque si las personas no pagan, no hay nada que tú puedas hacer para sacarlas de ahí, ¿no? Entonces, hoy en día, definitivamente, el sector residencial es un sector que sí está siendo afectado muchísimo por todo esto. Sin embargo, el sector que yo sí creo que las está viendo más feas y que le va a costar mucho más es el sector hotelero. ¿Ok? ¿Qué pasó? El turismo venía creciendo prácticamente en todo el mundo, en Latinoamérica muchísimo en los últimos años. Tenía hoteles con ocupaciones promedio de 50, 60, 70, hasta 80% los últimos años. ¿Y qué pasó de un día para otro? Los apagaron, como si pasaran un switch de una a otra. ¿Qué sucede? Todos los hoteles tienen que seguir pagando sus nóminas, tienen que seguir pagando gastos fijos, tienen que seguir pagando cuotas para los bancos. Entonces, el impacto financiero que está teniendo va a causar que muchos hoteles lastimosamente quiebren, ¿ok? Eso tomar en por un cuenta lado. un punto sobre ese tema de la industria hotelera, turística en general, que va a verse de forma significativa impactada por estas situaciones, que no es un tema solo del hoy, sino que mañana, y lo estamos viendo con las perspectivas de las aerolíneas e incluso los países y las ciudades que dependían muchísimo de sus ingresos del turismo. Hace poco estaba, de hecho, en unas conversaciones con gente del foro justamente, y la representante de Dubái, estaba hablando de cómo están replanificando toda la estrategia económica de la ciudad, porque es una ciudad que es altamente dependiente del turismo que tiene hacia la ciudad después que ellos hicieron la migración de su matriz productiva de petróleo al turismo. Entonces, una de las cosas que están viendo es que esto no es solo un tema de que el hotel hoy no tiene ocupación, es que mañana las aerolíneas van a haber reducido la cantidad de personas que viajan por el miedo al contagio. Esa cantidad de personas reducida que no va a estar viajando también es menos consumo y menos ocupación en los hoteles. O sea que es también no solo ver el momento exacto de la crisis, sino planearse un poquito hacia el futuro de cómo va a ser ese impacto. Totalmente, es eso que tú dices, no es que en el momento que ya digan, ok, la gente sale, sí, puede que la gente salga poco a poco, pero te garantizo que mucha gente va a decir, uno, no viajo porque aún no tengo los ahorros o no es la prioridad mía en este momento dentro del gasto, y dos, porque la gente aún va a tener miedo de montarse en los aviones, de ir a los hoteles, etc. Entonces yo creo que ese es un sector, lastimosamente, que va a sufrir mucho los próximos 12 a 18 meses, ¿ok? Otro que creo que es interesantísimo ver que ya venía sufriendo son los centros comerciales. Ya los centros comerciales de unos años para acá venían sufriendo unos cambios importantísimos debido a que la gente está buscando más experiencia que compra, ¿ok?
Y yo creo que a raíz de todo lo que está pasando ahorita, ese efecto se va a hacer mucho más rápido. Yo creo que los centros comerciales van a sufrir mucho en temas de retail, tiendas de lujo, ítems que no sean considerados primera necesidad, además también como espacios de entretenimiento, cines, etcétera. Creo que va a tardar mucho tiempo hasta que la gente se sienta cómoda de ir a un centro comercial. Pero te pregunto, ¿cómo te...? Y sé que, digamos, en lo que teníamos de conversación, pero justo en ese punto de los centros comerciales, como para ir dándole muestras a la gente que nos escucha, de que esto no es solo hablar del hoy y de cosas que todos conocemos de lo que es la crisis, sino empezar a darle insumo a todos los que están aquí, que pueden estar o no en esta industria, pero que sin duda les va a impactar de alguna u otra manera, porque bienes raíces es algo que en todas nuestras vidas, no importa si es comercio, residencial, hotelero, turístico, etcétera, de alguna manera nos afecta. ¿Cómo te estás imaginando, por ejemplo, que va a ser ese cambio de los centros comerciales? Ahí, si tú fueses mañana a hacer un proyecto de centro comercial, ¿qué variables nuevas estarías incorporando en tus factores de decisión? Mira, yo haría centros comerciales que se enfoquen netamente en experiencias humanas, es decir, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, restaurantes y únicamente retail tradicional de compra de los grandes almacenes, por ejemplo, Zara, farmacias grandes, tiendas de departamento grandes. Pero yo creo que todas las tiendas tradicionales de retail, tiendas medianas y pequeñas, van a morir completamente. ¿A qué se debe eso? Antes de esto, o sea, hace 6 meses, la mayoría de la gente que hacía sus compras online era la generación nuestra, millennial, y la generación Z, ¿ok? Probablemente tus papás, mis papás, no eran compradores digitales de productos. A ellos les gustaba probablemente más ir para tiendas. Ya ha venido pasando a raíz del COVID, que todo el mundo está en sus casas. Ya hoy mis papás en su celular por Rappi piden todo, compran el mercado. La adopción tecnológica es obligada. Es obligada. Y lo que hemos visto en la historia es que una vez tú adoptas un comportamiento con tecnología, tú no lo vas a dejar. Entonces, ¿qué va a suceder? Después de que todo esto se calme, esas personas van a seguir, por la facilidad que significa comprando online muchísimo más. Las compras de retail en los centros comerciales van a bajar drásticamente y el funcionamiento de un centro comercial, el éxito del centro comercial se va a basar en experiencias, en aquellas cosas que tú no vas a conseguir solo estando en tu casa. Y por eso te digo, enfoquen mucho en restaurantes, en experiencias. Los cines yo creo que les va a seguir yendo bien, porque los cines en un futuro todavía siguen siendo espacios que la gente quiere ir, pero definitivamente vamos a empezar a ver centros comerciales con parques, experiencias para niños, para la familia. Mira, Abelardo, antes de que sigamos con otros puntos que teníamos, y me interesa que nos comentes tu visión al respecto, vamos aquí un par de preguntas que nos hace. Una, Leroy, se le ve en el handle, Leroy CB nos dice: hola, ¿qué tal? ¿Qué piensan del futuro de las ventas en Venezuela? Imagino que de las ventas inmobiliarias. Debido a la crisis probablemente crecerá, no, de las ventas en general. Debido a la crisis probablemente crecerá con el e-commerce. De hecho ya lo estamos viviendo. Yo fui a Colombia y nos vimos hace poco y uno ve que ese tema del delivery, el comercio electrónico, está mucho más profundizado en la idiosincrasia del consumidor colombiano. Hoy, en las últimas semanas, ya todo te llega a tu casa por delivery, prácticamente acá en Venezuela también, o han empezado a salir iniciativas que profundizan eso. Entonces pareciera que esa dinámica se va a mantener. Nos dice que actualmente vive en Estados Unidos, pero bueno, sería un poquito interesante escuchar tu opinión sobre ese patrón de consumo hacia el e-commerce. Luego Juanjo nos pregunta, bueno, ¿cómo puedo diferenciarme en el sector farmacéutico, donde hay muchísima competencia, donde efectivamente pues, es una industria que más o menos los servicios parecen similares entre los distintos proveedores? Y por último, Norma Valencia 22 nos dice: se debe pensar en centros comerciales que cuiden el planeta, más bienestar desde el ser y actividades no tan individualistas. Totalmente. Bueno, empiezo con la última. Yo creo que definitivamente los centros comerciales van a transformarse muchísimo a la integración de los espacios públicos y privados. Crear espacios para la familia, zonas verdes. Incluso ya hay ciertas partes del mundo donde tú ves que los centros comerciales en realidad son más parques. El comercio es un complemento en la trama urbana como espacio público-privado mezclado. Correcto, exactamente. Entonces definitivamente yo creo que en ese sentido el comercio va a haber un cambio radical.
con las otras preguntas, yo te diría que el tema del e-commerce definitivamente, especialmente todas estas aplicaciones Rappi, todo lo que facilita llevarle productos para las personas, eso es una tendencia que está aquí para quedarse, ¿ok? No va a cambiar porque ya una vez la gente entiende la facilidad que significa eso, la gente lo va a querer mantener, ¿ok? Ahora, ¿cómo se traduce eso? Quizás a cómo impacta un poco el tema inmobiliario. Yo te diría que un cambio importante que estamos viendo nosotros hoy en día es utilizar plataformas de e-commerce, redes sociales, toda la parte digital para poder hacer ventas. ¿Okay? O sea, hace 6 meses o un año uno jamás hubiese pensado que alguien va a comprar un apartamento por internet o por redes sociales. Eso no era algo pensado, es algo tan tangible que tú quieres verlo y tocarlo, ¿no? Ya hoy en día está cambiando. Exactamente, eso ha cambiado radicalmente. Nosotros hoy estamos haciendo un enfoque del 100% de los esfuerzos nuestros en temas digitales, ¿ok? Y finalmente la otra pregunta que tiene que ver con la parte farmacéutica, que estamos viendo por lo menos en Colombia, que es donde yo estoy, es la consolidación de los grandes jugadores, ¿ok? Porque aquí en Colombia es un país donde tienes cadenas de farmacéuticas muy grandes y luego tienes lo que se llama en inglés mom and pop stores, que son tiendas de barrio pequeñas. Esas tiendas de barrio pequeñas, al no estar integradas en plataformas tecnológicas, al no tener servicios a domicilios, están paradas bastante mal en este momento. Y pierden la competitividad frente a esos grandes actores. Totalmente. Las empresas grandes que han logrado integrarse tecnológicamente en todo sentido, ya ofrecen ventas a través del celular, a través de página web y funciona muy bien. Entonces la respuesta para esa pregunta, yo creo que la tecnología es un factor fundamental para que todas las empresas de e-commerce, sea del sector inmobiliario o no, tengan un éxito. Totalmente. De hecho, creo que una de las cosas, esto ha pasado en crisis anteriores, pero tú lo tocaste ahí, digamos, en un par de segundos en la respuesta, pero sí vamos a empezar a ver muchísimas fusiones y adquisiciones post-COVID-19. Parte de lo que en la industria, desde el punto de vista financiero, pero aplica a todos los verticales, va a ser es que va a haber mucha más consolidación de activos y de fuerza conjunta, el poco flujo de caja o mucho que puedan tener estas organizaciones para soportar lo que sería una reinversión para volver a un escenario económico normal. Entonces, creo que de alguna manera en esas consolidaciones, aquellos que tengan pequeños proyectos, sean inmobiliarios, sean farmacéuticos o de otros verticales, de repente pueden encontrar un espacio en este proceso que se va a abrir de repente venderle una cadena más grande, volverte parte de hacer algún tipo de negociación de alianza estratégica. Es decir, yo creo que ahí esa atomización que venía existiendo pues va a pasar a un proceso de consolidación que va a ser interesante para el que lo sepa jugar. Y ahí eso me da un poquito de leeway o de apertura al próximo comentario, ¿no? Y a abrir esa sección que es ¿qué oportunidades de inversión estás viendo en el sector inmobiliario a partir de que pasemos del COVID-19? Ok, buenísimo. Mira, yo creo que es una súper pregunta. Hoy en día, ¿qué está pasando y cuál es la situación de la mayoría de las personas? Hay muchas personas que tienen sus ahorros invertidos en la bolsa, acciones, bonos, etcétera, lo cual hoy en día es extremadamente volátil. Como pueden ver, sube 5% un día, baja 10%. Pregúntenle a los que tenían futuros de petróleo. Bueno, todo, exactamente. Entonces, eso está creando una ansiedad, un caos y un estrés en muchísima gente, porque el tema principal es que hay mucha gente que ni siquiera maneja sus inversiones. La tiene con un banco o alguien que se las maneja, y esas personas no entienden el por qué un día están perdiendo plata, después otro día ganan plata. Entonces, una de las ventajas que yo siempre le doy al sector inmobiliario, que lo defiendo mucho, es precisamente, uno, el control que uno tiene, y dos, que son inversiones a largo plazo. Correcto. Uno tiene que invertir en el sector inmobiliario pensando en un espectro de 3, 4, hasta 8 o 10 años. Y no tienes la necesidad de estar revisando cada día o cada semana qué está pasando, ¿ok? Entonces esa es una de las razones que yo siempre digo que una inversión inmobiliaria bien hecha, y ya vamos a estar en qué significa bien hecha, es una inversión buena a largo plazo, ¿ok? Yo creo que en este momento, por supuesto, hay una cantidad de activos inmobiliarios que van a bajar en valor drásticamente, ¿okay? Por la situación. ¿Por qué? Porque la gente necesita caja.
Entonces, gente que tiene que vender activos rápidamente, lo primero que va a hacer, les baja de precio, los vende y ese capital lo utiliza para otras cosas que en este momento necesita. Entonces, la oportunidad cuál es, para cualquier persona que tenga un exceso de capital hoy y quiera comprar, definitivamente es un buen momento para comprar. Es importante, las recomendaciones mías son que sean propiedades fácil de rentar, ojalá residenciales, no comerciales, residenciales, y enfocarse en buscar apartamentos de máximo 1 o 2 habitaciones. Yo no recomiendo comprar las propiedades de lujo extremadamente grandes porque es más difícil que tú inviertas en una propiedad grande y la rentes y te genere caja, de que cojas esa misma plata y compres 2 propiedades más pequeñas y las rentas. ¿Okay? Ahora, yo no soy muy fan de comprar vivienda para especular en precios. Yo veo la compra y la inversión inmobiliaria como una inversión que uno tiene que hacer pensando en que es un activo que tiene que generar renta y tiene que valorizarse a lo largo del tiempo. Incluso podemos entrar en debate acerca de si tiene sentido comprar tu vivienda o no, pero eso es un tema aparte. Algunas veces sí, quizás muy millennial de nuestra parte, donde casi siempre vas a responder que no, a menos que sea una super oportunidad. Totalmente, totalmente. Y eso viene porque toda la vida nos dijeron nuestros abuelos y nuestros papás, invierte tu patrimonio en tu vivienda es lo más importante. Y nosotros crecimos con ese cuento, pero la realidad, siendo objetivo al 100% y entendiendo las necesidades que hoy vemos como sociedad y la generación de millennials, la generación Z, la prioridad de ellos no es enterrar sus ahorros en un lugar. El solo hecho para ellos de limitarse en la movilidad no es una idea buena. Ellos quieren sentir que tienen la movilidad, que tienen la flexibilidad y que además de eso, esa plata, en vez de invertirla en un inmueble, la pueden invertir en experiencias, en educación, en invertir, puede ser en un inmueble. Imagínate, fíjate lo interesante que es que ahorita si tú fuiste una de esas personas que se quedó varada en un país en medio de esta crisis, lo mejor que te hubiese pasado es que tú hubieses tenido tu hogar alquilado, rentado en tu país, lo hubieses acabado con ese alquiler, alquilabas nuevamente en el país en el que te quedaste, porque además son 2 o 3 meses de incertidumbre donde no sabes qué vas a tener. En otras circunstancias hubieses tenido tu capital hundido en un sitio que al cual ni siquiera puedes asistir. Y eso de alguna manera toca algunos puntos acá. Fíjate que tú comentaste que la oportunidad de inversión quizás la veías más en el sector residencial que en el comercial. Creo que esto puede atarse un poquito a la pregunta que nos hace Joelia de cómo ven en el crecimiento en los espacios de coworking. O sea, si eso es una tendencia también que como que llegó para quedarse, o si más bien, y si es algo que dentro del entorno de lo que son los bienes raíces del aspecto comercial, pues hace sentido seguir impulsando. Y también nos preguntan por acá, bueno, ¿qué tan prudente es invertir en tiempos de pandemia? Pero pareciera que si tienes esos fondos disponibles y de alguna manera sabes jugar con el riesgo, pareciera que esto es un buen momento para hacer un bull market donde compres en vez de donde esperes, ¿no? Correcto, mira, si quieres respondo en la última. Yo creo que hoy en día, si uno tiene acceso a comprar un activo a buen precio, que puede parecer sentido común que compras a buen precio, pero lastimosamente hay mucha gente que no estudia de verdad sí, lo que realmente está comprando. ¿Cómo de los sentidos? El menos común de los sentidos. Entonces, si uno puede acceder y comprar un inmueble a un buen precio, ese es el primer punto importantísimo. El segundo, que ese activo tenga el potencial de generar renta. Y eso es fundamental. Que el mismo activo te genere renta mes a mes, que genere una rentabilidad. ¿Okay? El tercer punto importantísimo es potencial de valorización. ¿Okay? Eso viene comprando en una ubicación que tenga proyección de crecimiento, en una zona que tenga proyección de crecimiento, y finalmente, en lo posible, el apalancamiento financiero, es decir, poder acceder a un crédito hipotecario para que uno tenga que colocar el menos capital posible. Si tú logras tener esas 4 cosas, va a ser una inversión exitosa. El apalancamiento, Leonardo, para preguntarte, que creo que ahorita mucha gente que probablemente nos escucha lo va a tener ahí, y he estado en entrevistas esta semana en varios canales y ha salido a la luz esa pregunta, que es, bueno, esas 4 son como las variables desde el punto de vista de una inversión racional, por llamarlo de alguna manera. Pero que si yo soy el que va a ir a ver esa unidad, ese apartamento, esa casa, o estoy yendo a comprar, ¿qué nuevas cosas debo incorporar en mi toma de decisiones desde el punto de vista de análisis del bien
para saber que es un bien que a futuro se va a ajustar mucho más a las necesidades del mercado que lo que quizás era nuestro patrón o nuestro ojo de consumo antes de esta situación. Buenísimo. Bueno, tengo toda una sección que voy a conversar de eso, pero si quieres te adelanto un poquito y simplemente yo te diría que las cosas que la gente tiene que revisar y estar muy pendiente, una es la flexibilidad de los espacios, ¿ok? O sea, qué tan flexibles son los espacios del apartamento, qué zonas comunes ofrece el edificio, en qué zona se ubica el inmueble. Es fundamental que esté cerca de zonas de servicio. Hace mucho tiempo quizás uno decía, no, quiero vivir retirado, lejos de todo, que nadie me moleste, y te garantizo que ahorita hay mucha gente que probablemente no está feliz con eso. Estos cambios en los patrones de comportamiento nuestros nos ha vuelto seres, y ahora lo explico mejor, que en nuestra misma vivienda, en nuestro entorno cercano, estamos buscando flexibilidad y distintos usos. Entonces, todas las personas que estén buscando vivienda en este momento tienen que buscar espacios flexibles en áreas de potencial valorización, que el edificio, si no tiene las zonas comunes en el edificio, que por lo menos tenga servicios cerca de eso. ¿Okay? Perfecto. La otra pregunta, ¿cuál era? La otra que teníamos, no, creo que la respondiste si era prudente invertir en tiempos de pandemia, pero creo que de alguna manera eso es parte de lo que estamos diciendo, que con unos nuevos, o sea, con el nuevo entendimiento de los patrones de consumo que vienen y las conductas, pues si tienes los fondos y cumples con estos elementos que tú comentabas, hace sentido hacer inversiones en estas circunstancias porque puedes estar comprando activos a un mucho mejor precio que lo que consiguieras en el otro lado, en otras circunstancias, ¿no? Angie aquí nos pregunta si van a dejar el envío grabado. Asumo que se refiere al video, al live, sí, lo vamos a dejar en las cuentas ahí para que nos sigan. Y bueno, Fabio nos pregunta rápidamente aquí si es posible que los precios de los inmuebles bajen con la crisis. Creo que lo que tú comentabas, claro, no hay duda que va a ser así. Totalmente. Una contracción de la demanda, probablemente también una expansión de la oferta por distintas razones, hasta de foreclosures, de temas de quiebres personales de personas que no puedan mantener sus créditos hipotecarios, etcétera, y eso va a traer una serie de efectos dominó sobre la oferta y la demanda del mercado inmobiliario. Pero no sé si de una vez aprovechamos para, en aras del tiempo y lo que nos establecimos, a empezar a hablar de esa integración ciudad, o sea, estos componentes nuevos de la conducta y de la decisión, y por ende entonces esos nuevos elementos que van a vincular mucho más a la ciudad con el desarrollo inmobiliario. Sí. Buenísimo, súper. Mira, entonces si quieres, empecemos un poquito por la parte residencial. O sea, yo creo que es importantísimo que como ciudad, a raíz de todo lo que está pasando, esto va a generar unos cambios muy importantes en los espacios. Y lo que te mencionaba antes, la vivienda ya no va a ser un lugar solo para vivir, sino también para trabajar, ejercitar el cuerpo, la mente, entretenimiento. Ya yo no lo llamaría residencial, sino existencial. Porque es un espacio para existir, ¿no? Y para hacer todas las cosas que tienes que hacer en el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver un trade-off, o sea, un cambio de espacios privados, un poquito más reducidos a cambio de zonas de wellness, de zonas de productividad, es decir, gimnasio, salón de yoga y meditación, biblioteca, coworking, salas de reuniones, incluso hasta un consultorio. O sea, es posible que en tu edificio tengas un consultorio médico, ¿ok? Sí. Y yo llamo a estos espacios generadores de endorfinas. Son espacios que a raíz de esto nos estamos dando cuenta que los necesitamos. Yo te doy el ejemplo perfecto. Yo tengo en mi casa una terraza donde yo, gracias a Dios, tengo esto porque hago mi ejercicio, mi meditación, mi yoga. Si no tuviera esto, yo creo que estaría en una situación bastante peor. Entonces, yo creo que todos esos ítems, antes, uno cuando compraba vivienda o se mudaba a un edificio o cualquier cosa, uno los veía como un lujo. Uno decía, ay, wow, tienen una piscina o tienen un gimnasio, tienen esto, era un lujo. Ya a partir de hoy va a ser una necesidad. Yo creo que los proyectos que no lo contemplen dentro de su diseño y dentro de su comunidad son proyectos que van a fracasar. ¿Okay? Sí, totalmente, eso es como totalmente. El primer tema. El segundo tema viene con una de las preguntas que nos hicieron antes, y yo creo que va a haber una tendencia hacia alquileres más que a compras, precisamente por lo que decías tú antes de la necesidad de movilidad.
Yo creo que la gente está entendiendo y queremos vivir en espacios flexibles, queremos vivir en espacios donde, dependiendo de la necesidad nuestra, podamos irnos, ¿ok? Y uno de los temas que me apasiona muchísimo a mí, que es el concepto de la arquitectura líquida, ¿ok? Y ya les explico qué es eso. En las últimas décadas se vienen desarrollando proyectos bajo arquitectura rígida, que es que yo diseño un edificio y le coloco un salón comunal, le coloco un parque de niños, los parqueaderos, de repente un gimnasio, y esos espacios quedan definidos de esa manera. El concepto de arquitectura líquida es crear flexibilidad en el diseño de esos espacios para que, dependiendo de quién está viviendo ahí y de patrones de comportamiento que van cambiando, esos espacios se puedan flexibilizar. Te doy un ejemplo perfecto de un proyecto que me encanta a mí, que está en California, ¿ok? Es un proyecto que es, o sea, primordialmente residencial, y dejaron 3 pisos de sótanos, ¿ok? Sin embargo, esos sótanos, ellos están claros que probablemente en 10 o 15 años ya la gente ni siquiera en California tenga carros, porque claro, se van a utilizar Uber o se mueven con bicicletas. O tienen vehículos autónomos y ya ese vehículo no tiene que estar parado en un solo sitio, ¿correcto? Completamente. Los sótanos los dejaron flexibles de tal forma que se puedan convertir en espacios de coworking, en espacios de gimnasio, hasta en huertos, ¿ok? Sí. Entonces yo creo que todo desarrollo inmobiliario nuevo, residencial, tiene que pensar en esa flexibilidad de los espacios y pensar que los habitantes que están hoy ahí no necesariamente van a necesitar lo mismo que necesitan hoy el día de mañana. Totalmente, no, y fíjate que ese tema es interesantísimo que lo traes a la mesa. Nosotros, recuerdo, y lo pueden buscar los que nos acompañan en la página del Foro Económico Mundial, se llama Top 10 Urban Innovations, o las 10 principales innovaciones urbanas, porque creo que la edición también está en español, donde justamente se hablaba de lo que es el repurposing, darle como un nuevo propósito al espacio, tanto público como el espacio de este que tú dices común, y desde el punto de vista de la arquitectura, que no sea rígido, sino que sea mucho más adaptable. Y había un caso que nos llamó mucho la atención, que era en Miami, que estaban construyendo nuevos espacios públicos donde tú, a través de aplicaciones móviles, pues el horario en el que tenías un uso específico para ese espacio cambiaba con el tiempo. Entonces era como una especie de edificio tal cual, de una especie de sótanos semiabiertos, no sótanos porque eran aéreos, pero de unos espacios como de estacionamiento abiertos, donde la gente en un momento era un estudio de gimnasio y yoga, etcétera, donde la gente traía sus mats y sus cosas, y entonces se utilizaba como gimnasio de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Después de 12 del mediodía en adelante funcionaba como les ponían unos muebles específicos que se movían, y entonces funcionaba como un espacio de encuentro medio de after office, donde incluso llegaba a ser como una especie de bar entre 6 de la tarde y 8 de la noche. Y luego en la noche la gente reservaba su espacio de estacionamiento, porque era cuando en esa ubicación era que la gente venía de sus trabajos y volvía a los edificios alrededor. Entonces era un mismo espacio físico que tiene distintos tipos de usos y que cambia gracias al uso de la tecnología, y a nosotros poder hacer como una especie de check-in y check-out de ese entorno. Entonces pareciera que lo que tú dices, hacia allá está yendo, y si lo estamos viendo además ahorita en California, en otros países, porque algo muy importante, la infraestructura, uno de los principales problemas que tiene cuando la diseñamos, tanto en el espacio unitario o el bien raíz que uno consume, pero también en el espacio público, y lo vemos con las vías, es que tú pones una infraestructura que no está usada para momentos en que funcionas en picos. Es decir, tú tienes tu casa y tú la usas mayoritariamente entre 7 de la noche y 7 de la mañana, que es cuando llegas de tu trabajo. Si están, digamos, trabajan, pues es cuando realmente le estás dando uso al hogar. El resto del día es un espacio que está prácticamente inutilizado. Entonces, y eso pasa en lo global. Entonces, la verdad es que estamos cambiando ese concepto de diseño a no hacerlo hacia el tema de los picos, sino al momento donde yo puedo hacer que funcione más bien como en un plato, de operación durante el día. Correcto, y creo que ahora con lo que está pasando ya es evidente que eso va a ser un cambio importantísimo. ¿Okay? Duda. Eso en toda la parte comercial, la parte residencial. En la parte comercial creo que lo comentamos antes, los cambios que vienen, pero hay un tema que sí quisiera conversar contigo también, es el tema de las oficinas, porque yo creo que aquí hay cambios importantísimos, ¿no? Yo creo que lo primero tiene una inversión enorme en infraestructura tecnológica de las oficinas, ¿ok? Yo te voy a dar una de las conclusiones más importantes mías,
que he tenido a lo largo de los últimos 2 meses, y es el 80% de las reuniones a las cuales yo iba personalmente no tenía que ir personalmente. Fue una grandísima pérdida de dinero y de tiempo, porque el tiempo es plata, ¿no? Y espacio, y espacio, es todo. Entonces yo creo que una de las cosas importantísimas que va a salir de esto es entender cómo adecuar los espacios de oficinas en las empresas, uno, para que podamos atender reuniones virtuales, sí. Y dos, entender cómo darle a los empleados y a toda la gente que está trabajando ahí otros temas más allá de tener su escritorio ahí. Yo creo que tenemos que incorporar todo un tema de wellness. No hay razón por la cual si hoy tú estás trabajando en tu casa y comes en tu casa, ejercitas en tu casa, lees en tu casa, tú no puedes hacer eso de ahora en adelante en tu oficina. Entonces, pensar un poquito más en cómo dar una integración holística a los empleados en las oficinas. Y ahí es donde la pregunta de antes es importante. Los espacios de coworking, yo creo que van a tener un renacer, por decirlo así, a raíz de todo esto. Uno, por la flexibilidad que las empresas necesitan, porque muchas empresas lastimosamente han tenido que echar gente por esto. Y dos, los espacios de coworking, como es WeWork, por ejemplo, ya estaban conceptualizados para brindar otros temas. WeWork ahorita. No sé si hasta ahí, pero sí pensaría en cómo buscar proyectos de uso mixto, donde las oficinas incorporen estos componentes y le brinden a las personas la libertad y la capacidad de hacer muchas cosas en el mismo espacio, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que sin duda lo que nosotros concebíamos como los espacios de oficina, hoy a partir de esta situación van a cambiar drásticamente. Incluso hay ya compañías que lo que están haciendo es que le dan a los colaboradores fondos para reequipar la oficina en la casa. Y que más bien yo, en vez de invertir en tener más metros cuadrados en mi oficina, invierto en que tú en tu hogar estés con muchísimo más comodidad para poder hacer las actividades. Ahí siempre entra un factor que sigo trayendo. Y justamente hice un post sobre esto y varias personas pues tuvieron un engagement porque termina siendo algo que sale mucho al debate, que es el aspecto humano, ¿no? Porque por más que podamos estar a distancia, eso no sustituye quizás el vernos a la cara, el entender el lenguaje corporal, el poder incluso ver las miradas de la persona ahí como muy cercano y sus reacciones. Entonces sí creo que un poco también lo que va a ocurrir en las oficinas es que más bien van a volverse no el espacio donde yo soy productivo, concentrado, sino el espacio donde yo creo y colaboro y genero innovación, porque la innovación termina siendo un tema también muy humano. Entonces pareciera que el espacio ese como de mi oficina específica donde quiero poner mis audífonos y concentrarme, voy más bien a lograr que tú lo tengas en tu hogar, y lo que sí te voy a invitar es a que vengas a un sitio divertido, entretenido, cómodo, a pensar y a recrear otros aspectos que no son los que haces en tu día a día productivo desde tu hogar. Totalmente. Y lo increíble de eso es que quizás hoy en día ya existan empresas que funcionen así. Por ejemplo, sí, correcto. Tu empresas por lo general jóvenes, ¿no? Pero creo que el cambio importante va a estar en empresas establecidas ya, que venían funcionando por los últimos 60 años de una manera muy cuadriculada, muy cerrada, y todos estos cambios van a hacer que cambien por completo la manera en que interactúan los empleados y la manera en que las oficinas están en el día a día. Yo creo que vienen unos cambios ahí gigantes. Totalmente. Mira, nos quedan unos 15 minutos de lo planificado. Obviamente lo podemos extender un poco porque además este tema que viene no solo es apasionante, sino que tú eres la voz autorizada en este tema, que es el de Assisted Living, y toda esta nueva concepción que existe de cómo estamos planificando nuestro entorno para una sociedad y una población que está envejeciendo. Yo creo que una de las cosas que hoy nos está cambiando, ahorita nos cuentas un poquito de todos esos números y cómo están haciendo también ustedes de lo personal en los proyectos que llevan en Grupo Atia y con Casanua. Pues bueno, que la realidad es que hace 10 años, 15 años, estábamos hablando todavía del bono demográfico latinoamericano y cómo éramos una población mayoritariamente joven. Ya eso incluso para nosotros está cambiando. Entonces, quiero que nos metamos ahí. Cuéntanos un poquito de qué trata eso, porque estoy seguro que a todos los 68 personas que tenemos ahorita conectadas y las otras que lo puedan estar viendo posteriormente, ese tema les va a tocar la fibra. Claro que sí. Bueno, mira, antes de entrar específicamente en qué estamos haciendo, qué existe hoy, quiero darles unos datos interesantes acerca de qué ha venido pasando, especialmente en América Latina, en los últimos años, ¿no?
La expectativa promedio de vida hace 60 años era de 48 años. O sea, Claro. hace 60 años el promedio mundial de expectativa de vida era menos de 50 años. Hoy en día, en todo el mundo, la expectativa de vida son 75 años. O sea, se incrementó en un 50% la expectativa de vida de las personas. Hace 30 años, en América Latina, el 6% de la población era mayor de 60 años. Esa cifra se ha duplicado. Al día de hoy ya es un 12% y va a llegar al 25% en el año 2050. Quiere decir que en 30 años una de cada 4 personas va a ser un adulto mayor. Entonces te podrás imaginar que eso tiene unas consecuencias enormes para la sociedad, en todo sentido, desde la parte de las pensiones, desde la parte de los servicios de salud. Me preguntaban antes quién va a ser el ganador. No hay ganador de todo esto, pero ¿qué segmento va a salir fortalecido? La salud. Es una necesidad. La infraestructura de salud ya era una necesidad antes del COVID y ahora en adelante va a ser una necesidad que invirtamos muchísimos recursos en crear mejores centros de salud e infraestructura y servicios para la población de los adultos mayores. Bueno, incluso que se desregularice todo el tema de investigación, research and development, en nuevos mecanismos y en aplicar mucho más tecnología hacia la industria de la salud. Yo creo que es una industria que por muchos años, o sea, siempre ha estado basada en innovación porque hay mucha investigación y desarrollo de parte de los grandes laboratorios o de las grandes marcas, por llamarlo de alguna manera, pero quizás le ha faltado romper un poquito ese red tape para acelerar, que lo estamos viendo hoy con las 7 intentos de vacunas que hay sobre el COVID-19, donde, bueno, de la noche a la mañana tuvieron que decir, ¿sabes qué? Empiecen a hacer pruebas humanas porque, bueno, tenemos que responder rápidamente a esto. Yo creo que eso también va a cambiar y es una industria, como tú dices, va a tener o vivir un crecimiento exponencial. Completamente. Y en todo esto, lastimosamente, el 70-80% de los fallecimientos que han tenido a raíz del COVID ha sido adultos mayores. Entonces, una lección importantísima de esto es que tenemos una población que hoy es grande, pero mañana va a ser exponencialmente más grande. Tenemos que estar preparados como sociedad a nivel de infraestructura para cuidar a esas personas. Esas personas están viviendo mucho más tiempo hoy en día de lo que vivían hace años y van a estar con nosotros mucho más tiempo. Entonces, tenemos que ver cómo reincorporar en la sociedad, cómo cuidarlos y cómo darles calidad de vida, ¿okay? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver toda esta situación hace unos 2-3 años, empezamos a también entender cómo estaba el mercado de vivienda para el adulto mayor. Y lo que nos pudimos dar cuenta es que, mira, todas estas décadas, por lo general, cuando una persona mayor se enfermaba, era la responsabilidad de algún hijo, por lo general la hija mayor o la hija menor, cuidar a su papá. Entonces la hija tenía o que mudarse con el papá o mudar al papá con ella. Y quizás hace 20-30 años, cuando la expectativa de vida era mucho menor, pues esa persona pasaba 5-10 años máximo cuidándola. Pero hoy en día las personas pueden vivir hasta los 90, los 100 años. Entonces ya no es un tema tan factible. Eso es lo primero. Lo segundo es la globalización. Hecho que las familias se dispersen. Ya las familias, no están teniendo el promedio de 4 o 5 hijos que tenían antes, ya el promedio son 2 o 3. Las familias, especialmente en el caso de Venezuela, por ejemplo, es el caso perfecto. Ya las familias se están separando. Entonces tienes la situación que tienes a un adulto viviendo en su casa en Caracas, pero ya la hija vive en Florida, el otro hijo vive en Colombia, y se vuelve, en realidad es un problema muy grave. ¿Qué hacemos con papá? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo nos aseguramos que tenga los servicios necesarios? Y otro tema interesantísimo, Juan, es que el incremento en la expectativa de vida ha hecho que empiecen a surgir más enfermedades que antes como sociedad no conocíamos. El Alzheimer, por ejemplo, una enfermedad que hace 30 años era extremadamente rara, porque la mayoría de las personas que le da Alzheimer sí le da gente joven antes de que les apareciera la condición. Correcto. Hoy en día el promedio de la persona que sufre de Alzheimer es por encima de los 80 años. Entonces hoy en día estamos teniendo una cantidad de enfermedades nuevas que no conocíamos antes. Entonces todo esto está llevando a que como sociedad nos empecemos a dar cuenta que, oye, tenemos que atender a esta población. Hoy en día, en los últimos años, la oferta que había para ellos era una oferta bastante mediocre.
especialmente en América Latina. Digamos que en Japón, en Estados Unidos, o sea, son países que ya tienen muchos años con esto y lo entienden bien. Pero en la región nuestra hay un déficit enorme, enorme de viviendas para el adulto mayor asistidas, ¿ok? Lo que existe, por lo general, y lo pueden ver en Caracas, lo pueden ver en Colombia, en toda la región, es los llamados geriátricos o ancianatos, que aparecen lugares de terror, que son casas reformadas. Cero dignidad al envejecimiento. Cero dignidad al envejecimiento, no fueron conceptualizadas desde su diseño y desde la arquitectura para ser lugares de verdad para poder atender a estas personas, ¿ok? Y una de las preguntas más comunes que sé que va a hacer alguien es: ¿cuál es la diferencia de yo tener a mi padre en su casa con una enfermera, si la puedo pagar, versus tenerlo en una residencia de muy alto nivel? Y te voy a explicar la diferencia cuál es. Tú puedes pagar las enfermeras que tú quieras, pero esas enfermeras se van a dedicar a lo mínimo necesario para cuidar a tu papá. ¿Qué van a hacer ellas? Lo van a cambiar, lo van a bañar, le van a dar de comer y hasta ahí llegó. El resto del tiempo van a estar en el WhatsApp, van a ver las novelas y el pobre señor va a estar en un sofá postrado ahí muriéndose lentamente. Y eso no es justo, porque las personas de todas las edades, y ya lo hemos visto nosotros, hay estudios y lo estamos viviendo hoy en día nosotros, el adulto mayor y esa fase de la vejez es simplemente una fase de vida, al igual que cualquier fase. Y esa persona puede y tiene la capacidad de aprender, de socializar, de hacer nuevos amigos, de tener calidad de vida. De ser sumamente productivo, que es algo que es vamos a decir, un techo de cristal que debe ser roto, que es que la población de los adultos mayores no es que es una población que solo se dedica a gastar, es una población que también puede producir muchísimo para la sociedad hoy en día, especialmente con nuevas herramientas que tienes, donde además su experiencia cuenta muchísimo. Ahí el tema es, bueno, cómo efectivamente generas una condición para que la persona se pueda mantener productiva a pesar de limitaciones quizás motrices, físicas, en algunos casos pueden ser hasta mentales, pero la verdad es que hay oportunidad para abarcar y usar a esa población para que no sea un gasto de la sociedad, sino más bien sea también un componente más de productividad y competitividad. Acabas de tocar un punto excelente, que es un punto que venimos nosotros pensando, y es, volviendo un poquito al tema de que para la sociedad en general esto va a ser un problema. Si no lo atendemos hoy va a ser un problema, porque es una proporción enorme de la población que, si la mantenemos como está hoy en día, vive a punta de pensiones y no es un grupo poblacional que hoy los estamos poniendo a ser útiles o productivos. Parte de la idea nuestra como Casanova no es solamente brindarles calidad de vida a estas personas en las residencias nuestras, sino también buscar maneras de que estas personas aprendan, crezcan, inclusive muchas de ellas se reintegren en lo que yo llamo trabajos de bajo impacto en la sociedad. Tú puedes tener tranquilamente una persona de 70, 80 años haciendo un trabajo de bajo impacto 4 o 6 horas al día, aporta para la sociedad y al mismo tiempo ese trabajo que esa persona está haciendo hace un beneficio enorme para desacelerar el proceso mental del envejecimiento, el degeneramiento de las funciones cognitivas de esa persona. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que pensar, uno, cómo darle calidad de vida a esta persona, y dos, a través de la tecnología, ver maneras de poder integrarlos a ellos. Te doy un dato interesantísimo. En Latinoamérica, hoy en día, hay aproximadamente 20 millones de adultos mayores que requieren asistencia. 20 millones de personas. ¿Sabes cuántas unidades de vivienda asistida para adulto mayor hay en toda América Latina? Menos de 50.000. Wow. O sea, estamos hablando de una población de 20 millones de personas que requieren asistencia y una oferta actual, el déficit es el 99.7%. Entonces ahí es donde yo veo la banderita roja que dice, wow, tenemos un problema en nuestras manos y tenemos que buscar maneras de crear proyectos para esta gente, crear residencias donde nos enfoquemos en cómo no solamente cuidarlos, porque el cuidarlos es una parte del envejecimiento que toca, pero cómo podemos hacer que esas personas tengan calidad de vida, cómo podemos asegurarnos de que esas personas estén comiendo bien, que aprendan, que socialicen. A mí me encantaría poder mostrarles fotos aquí de Casanova, pero de nuevo no estoy muy seguro cómo... justo abajo donde estaba como al ladito de la cara donde te pusiste las escarchas, ahí le das acceso a tus fotos y puedes mostrar
algunas imágenes de Casanova. Yo mientras tú haces eso les voy contando. Tuve la experiencia de acompañar a Bernardo, ya fue en febrero de este año, y miren, increíble, increíble lo que es la experiencia de Casanova. Pasamos 3 días ahí con el resto de la población de Casanova, gente de adultos mayores espectaculares, que además uno los veía en el día a día, bueno, haciendo bailoterapia, comiendo en un buen restaurante que tienen ahí en Casanova para atenderlos y para servirlos. Tienen peluquería, barbería, un gimnasio, un área donde pueden, pues, dependiendo de la creencia o la religión que tengan, podían pasar su tiempo como de conexión espiritual. Y de verdad que una experiencia donde uno dice, si así se puede dignificar el envejecimiento, pues podemos estar transformando, estar ante la gran transformación de alguna manera del concepto que teníamos de lo que significaba envejecer. Y yo creo que una de las cosas, una de las palabras que a mí siempre me ha parecido nefasta, quizás porque todavía no he llegado a esa edad y lo veo muy lejos, pero que creo que es una de las que debemos transformar, es todo el tema del retiro. Porque sin duda alguna yo creo que a ninguna persona hay que retirarla de nada, sino que ya cuando nosotros vamos creciendo lo que vas es evolucionando a nuevos aspectos o a nuevas fases de la vida, sin necesidad de que eso implique que tú pierdes vigencia o pierdes relevancia. Yo creo que eso es una de las cosas que en todo este concepto que ustedes han desarrollado de Casanova es espectacular, como lo han podido, le han podido dar vida a ese nuevo renacer, por llamarlo de alguna manera. Correcto. Miren, yo aquí les voy a dar el dato de la página de Instagram, para los que quieran ver es Casanua, casa como casa y Nua, N-U-A. La página web es casanua.co y ahí van a poder ver fotos, videos, tenemos muchas cosas ahí. Y sumando un poquito a lo que dice Juan, yo tuve el placer de tener a Juan en Casanua conmigo hace más o menos 2 meses ya, ¿no? Sí, en febrero. Y lo increíble de Casanova es que la gente cuando entra y cuando experimenta lo que es estar ahí, no siente que está en una residencia de adulto mayor ni en un ancianato. Totalmente. Es como estar en un crucero. Es un lugar donde tú entras y tienes lugares para hacer las actividades que quieras. Tienes un cine, tienes una barbería, tienes un spa, tienes un huerto, tienes espacios donde nos enfocamos mucho en la calidad de vida y en el crecimiento de todas las personas, ¿no? Por ahí hay una pregunta interesantísima, Juan, que es cómo estamos manejando el tema del COVID durante todo este tiempo. Es un temazo. Recuerdo que yo te escribí apenas salió todo esto. Hice exactamente esa misma pregunta porque me quedé preocupado por la población de Casanova. Correcto. Mira, nosotros en Casanova, por supuesto, al ser la población que más riesgo corre, tuvimos que tomar medidas extremas, parecidas a las que tomaría una clínica. O sea, están prohibidas las visitas de los familiares, tenemos todo el equipo asistencial, es decir, cuidadoras y enfermeras están durmiendo en el edificio, están viviendo en el edificio, y cualquier persona que debe entrar al edificio por temas de mantenimiento o por cualquier cosa, pasa por un proceso de desinfección, trajes, guantes, tapaboca y hasta lentes, ¿okay? Entonces, estamos desinfectando las instalaciones completas una vez por semana. Y algo increíble que sí nos ha pasado, Juan, es la cantidad de gente mudarse para el proyecto es altísimo. Muchísima gente nos ha contactado desde que empezó esta crisis del COVID, porque tenían a su papá en casa y la enfermera o la cuidadora, que por lo general los cuidaba en su casa, ya no puede ir porque está en cuarentena, tiene al niño en la casa. Entonces todas estas personas se están dando cuenta del problema que significa esto y nos han llamado. Hemos logrado cerrar bastantes residentes nuevos, tenemos alianzas con laboratorios locales en Medellín para hacer pruebas rápidas. Entonces, estamos tomando absolutamente todas las medidas necesarias. Ok, ahora sí, se nos salió un momentico. Sí.
justo cuando estábamos ahí se nos cayó, pero ya creo que estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Eso. No, pero cuéntanos, yo sigo mostrando el video de Casanova, que como les dije, es un espacio espectacular. Entonces, miren, contamos con espacios desde spa, gimnasio, salón de terapia, tenemos un salón de baile donde hacemos yoga, meditación, clases de baile, y cada residente tiene un programa específico para él. Es decir, una persona que llega con un problema de movilidad no tiene el mismo programa que quizás una persona que tiene Alzheimer o algún tipo de demencia o algo por el estilo. Entonces nos enfocamos en las necesidades de cada residente y posteriormente vemos de qué manera podemos garantizarles una calidad de vida, y los residentes que tenemos hoy en día no les puedo explicar el nivel de felicidad. Muchos de ellos estaban muy reacios a salir de sus casas, porque al final del día la gente quiere estar en su casa, es el espacio donde se siente cómodo. Los hijos también sentían cierto nivel de culpabilidad, diciendo, oye, no, pero ¿cómo yo voy a llevar a mi papá o mi mamá para un lugar? Lo voy a abandonar, es la palabra que mucha gente siente que es. Pero es impresionante, es exactamente igual. Yo lo comparo siempre cuando tú llevas a un niño por primera vez al colegio. El niño no quiere bajarse del carro, el niño va a llorar, va a patalear, que no quiere, y de repente el segundo día ves que llora un poquito menos, el tercer día ya hizo amigos, ya le gusta la profesora, ya la está pasando bien, y ya después del tiempo el niño está feliz. Y esto es exactamente igual, es un proceso por el cual pasan las familias, un proceso con la familia, donde van entendiendo poco a poco que esto es calidad de vida. Calidad de vida no es que su papá o su mamá esté solo en su casa, especialmente aquellos que se les murió el esposo o esposa. Esta puedes hacer amigos nuevos, donde puedes tener una comunidad, donde puedes aprender, donde puedes crecer. Eso es calidad de vida y ese es el enfoque nuestro. La mayoría de las familias hoy en día que son clientes nuestras nos agradecen de que les hicimos ese pitch y que los convencimos de que trajeran a sus papás o a sus mamás para Casanova. Y en estos días del COVID te puedo decir que es un orgullo para nosotros ver a los residentes viviendo vidas felices todos los días, sus actividades, pasándola bien, mientras lastimosamente hay otras personas que están en sus casas que no la están pasando tan bien. Claro, no, totalmente. Yo creo que el trabajo que han hecho no solo es increíble desde el punto de vista de negocio, obviamente, pero el concepto de lo que trae y cómo está invitándonos a repensar ese tema de la vejez, que bueno, como estábamos hablando al principio, antes de que se nos cayera la conexión y retomáramos el live, que es un tema al que todos vamos para allá, todos tenemos que entenderlo, pero además tenemos que buscar darle un nuevo concepto dentro de la sociedad, porque como veníamos trabajándolo no era un modelo sostenible. Yo creo que uno de los principales problemas que teníamos era que envejecer no es sostenible para los países y para la economía del mundo. Hoy parte de lo que se está buscando es justamente darle ese concepto de sustentabilidad a un componente de nuestras vidas que va a ser cada vez más largo. Se espera que para el año 2050 ya nosotros estemos por lo menos en un límite de vida que se expanda a los 135 y 140 años. Estamos hablando de básicamente duplicar el nivel de vida, la expectativa de vida que tenemos hoy en día. Eso a todos nos va a cambiar, porque al final el cuerpo sigue envejeciendo más o menos a los ritmos similares que lo viene haciendo. Lo que pasa es que bueno, ahorita vamos a poder durar un poco más. Eso implica que entonces no podemos seguir con los mismos patrones de qué es lo que llamamos nosotros al adulto mayor, cómo los hacemos vivir en una determinada fase de la vida. Totalmente, Juan, y digamos que un tema también importantísimo ahí es eso que tú dices. Va a llegar un punto donde van a tener 5 o 6 generaciones de la misma familia, van a estar vivos al mismo tiempo. ¿Okay? Y todas estas personas tenemos que pensar no solamente desde lo que nosotros hacemos hoy, que es vivienda y cuidados por estas personas, pero también otras cosas que se pueden hacer para atender a esa población. Por ejemplo, educación continua. Las universidades tienen que pensar cómo agarran a esas personas que salen de la fuerza laboral y cómo las reincorporan a aprender, a hacer carreras, a tener cosas para hacer. ¿Okay? También creo que muchos de los temas que tienen que ver con telemedicina, telesalud, cuidados en el hogar, la integración de la tecnología para entender y prevenir los accidentes de los adultos en casa. Creo que hay una cantidad de cosas que van alrededor de eso, y nuestra meta, la meta personal mía, de mi socio y nosotros como empresa, es poder fortalecernos y crear una empresa que se reconozca no solamente por las residencias nuestras,
sino como una empresa que busca fortalecer la integración intergeneracional en las ciudades. Sí, no, 100%. Y es la demostración de que al final del día en los negocios, especialmente en este nuevo mundo que estamos viviendo, tiene mucho que ver el propósito por el cual estamos haciendo ese negocio. Yo creo que el propósito de ustedes queda no solo súper claro, sino que además lo están viviendo y lo están ejecutando, y eso siempre es una de las cosas más bonitas que se pueden ver. Bueno, nada, Bernardo, yo quiero agradecerte enormemente este tiempo y este espacio. Estuvo genial. Estén pendientes por ahí, porque junto con Bernardo y otros Young Global Leaders del foro venezolanos vamos a estar haciendo un encuentro en las próximas semanas, entonces estén pendientes de nuestras redes para que lo sigan. Gente espectacular, mucha gente que ustedes seguro quieren y admiran, va a estar ahí en esa conversación donde vamos a estar tocando un poquito ese mundo que se viene post-COVID-19, que va a ser bastante retador para todos, y esperamos que nos acompañen. Entonces tú tienes un mensaje final de despedida. Muchas gracias. Sí, bueno, mira, a todo el mundo, gracias. Como les dije al principio, es un momento difícil para todos, pero al final del día la resiliencia del ser humano está cómo reacciona en los momentos difíciles. No nos encerremos, y no me refiero a físicamente, no nos encerremos mentalmente, no caigamos en la parte negativa, pensemos siempre en lo positivo, pensemos que todo en el mundo es un ciclo y esto simplemente es parte de un ciclo y vamos a salir de esto. Entonces aprovechen este tiempo no para encerrarse a ver películas, no para llorar, no para estar tristes, sino piensen cómo pueden crecer ustedes personalmente, cómo pueden crecer familiarmente y cómo pueden crecer como empresa, sea lo que sea que hagan ustedes. Así que repensar, sin duda alguna. Por eso la invitación, por lo menos nosotros desde Vicua, es a repensarse ustedes y también repensar nuestros entornos urbanos, que van a ser esos espacios de influencia donde vamos a poder marcar la diferencia y sin duda alguna contribuir nuestro granito de arena para la superación de la situación que se va a venir post-COVID-19. Bernardo, un gustazo. Nos estamos viendo pronto. Y a todos, mi hermano, muchas gracias por todo. Nos vemos en un próximo live. Un abrazo a todos. Gracias, brother. Chao.